¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, chequeo en el hospital. Cuando llegaron a Tokio, ya era tarde y Kitahara, Oguri Cup y Bell No Light estaban a punto de separarse temporalmente de Tamamo Cross. Entonces regresaremos primero a la academia. Si no, después del toque de queda, la jefa del dormitorio nos dará la lata y se lo dirá al viejo. Él también se preocupará. Afuera de la estación, Tamamo Cross saludó y dijo: primero, instálense en el hotel. Después de su visita al hospital, recuerden pasar por la academia y pasar un rato. A través de su charla casual, ya había comprendido el propósito de Kitahara y los demás. No hay problema. Mientras la cafetería de Central nos deje comer libremente, estoy bien, respondió Oguri Cup con su tono directo y característico. Adiós, pequeño Tamamo, dijo Baunolar en un tono normal y educado. Kitahara se limitó a sonreír y saludar sin decir nada. No era que lamentara no haber reclutado a Tamamo Cross. De hecho, pensar en la difícil infancia de Uma le había hecho cambiar de opinión. Las Uma Musumes eran todas muy puras, como espejos que reflejaban lo que les rodeaba. Eran puras, pero no insensatas. Sabían exactamente cómo los trataban los demás y cómo corresponderles. Kitahara incluso pensó que el rechazo decisivo de Tamamo Cross a Baunolar en el tren podría haber sido porque sintió su intención de reclutarla. Aún creía que, comparado con otros entrenadores del mundo, tenía una ventaja única. Si esta ventaja se aprovechaba adecuadamente, podría brindarle a Uma Musume un futuro mejor. Estaba seguro de ello. Pero frente a una chica tan pura como Tamamo Cross, su amable entrenador y el vínculo entre ellos, Kitahara nunca pudo atreverse a decir algo como: dame a Tamamo Cross, puedo darle un futuro mejor. Es mejor tomarlo con calma o simplemente dejarse llevar por la corriente. Después de ordenar sus pensamientos, Kitahara abandonó la estación sin dudarlo mucho, llevando a Oguri Cup y Bell No Light a un hotel cerca del Hospital de Excelencia Central de Tokio. A la mañana siguiente, se levantaron temprano como estaba previsto para visitar el hospital para un chequeo completo de Oguri Cup y Bell No Light. En Japón, las visitas al hospital generalmente requieren cita previa, concertada según la agenda del médico. Sin embargo, Musaka Gingir lo había organizado todo con mucho cuidado. En su llamada a Kitahara, le recomendó a un reconocido médico de Uma Musume, quien accedió a atenderlos de inmediato. Así, en solo una mañana se realizó un completo programa de exámenes, control físico interno y externo, control de la función de los órganos sensoriales, análisis rutinarios de líquidos y ecografía de órganos internos y huesos. Después, Kitahara les dio a Oguri Cup y Bell No Light el resto del día libre mientras esperaba los resultados. Se dio cuenta ayer, justo después de salir de la estación, que las dos chicas estaban completamente deslumbradas por el bullicioso paisaje de Tokio, caminando hacia el hotel con emoción y anticipación nerviosa. Al llegar al hotel, su emoción solo aumentó. Los tres habían reservado 2 habitaciones contiguas la noche anterior, separadas por una pared. Kitahara podía oír débilmente desde la habitación contigua sus voces emocionadas, que decían cosas como: así que esta es la gran ciudad, Oguri, y me pregunto si todas estas tiendas venden comida. No era difícil de entender. Oguri Cup y Bell No Light solían entrenar y estudiar en la Academia Kasamatsu Trasen. Fuera de eso, competían o, de vez en cuando, salían con amigos a cantar, bailar, comer o ir de compras. La academia y los campos de carreras eran esencialmente rurales. Fuera de las zonas centrales, solo había campos y bosques. Las opciones de entretenimiento eran extremadamente limitadas. Así que un viaje inusual a Tokio merecía unos días extra para disfrutarlo, pensó Kitahara.
Además, ambos acababan de competir y necesitaban descansar. Estar en plena forma seguía siendo importante, mantener un equilibrio entre trabajo y descanso importaba. Mientras dejaba que las chicas de carrera se divirtieran, Kitahara se ocupó de los asuntos serios. Ese día, Oguri Cup y Bell No Light fueron a Harajuku, mientras que Kitahara fue solo al hospital para recoger los resultados de unos días antes y consultar al médico en detalle. Para Bell No Light, no hay nada malo, dijo el médico que analizaba los resultados, un hombre mayor de cabello canoso llamado Kokubo Ren. Revisó los resultados y primero discutió la condición de Bell No Light. Funciones sensoriales, indicadores de fluidos, órganos internos, estructura esquelética, todo dentro de límites normales. Parece que eres un excelente entrenador, capaz de mantener a tus caballos de carreras a este nivel. Incluso en Central, esto se consideraría excepcional. Kitahara sintió poca emoción ante el elogio. No se dejaba influenciar fácilmente por los demás, solo le importaban sus propios caballos de carreras. Después de que Kokubo terminó, Kitahara asintió y pensó por un momento. Gracias, Dr. Kokubo. Pero como empezó con Bell No Light, eso significa que hay un problema con Oguri Cup. Esta pregunta no se debía a que Kitahara tuviera prejuicios contra Oguri Cup. Normalmente, la condición física de Oguri Cup superaba claramente a la de Bell No Light, así que los médicos solían informar primero sobre el menos saludable, a menos que hubiera algún problema. Anticipando esto, el corazón de Kitahara se apretó. Para tu edad, tienes bastante experiencia, dijo el médico. Tienes razón. Quería empezar con Bell No Light porque sus resultados son normales, y luego hablaré del estado de Oguri Cup en detalle. Kokubo explicó con calma, revisando nuevamente los resultados, luego sonrió gentilmente a Kitahara. Pero deberías moderar tu temperamento. No seas tan impaciente, afectará el entrenamiento. Las Uma Musumes tienen una percepción aguda. Si su entrenador está ansioso, lo notarán, lo cual afecta sus emociones. Dije que hablaría sobre la situación de Oguri Cup en detalle, pero no es que haya ningún problema. No hay prisa. Kitahara estaba realmente ansioso, preocupado por los resultados de Oguri Cup y un poco impaciente cuando el médico pareció evasivo al principio. Pero al ver la orientación del médico y que Oguri Cup finalmente estaba bien, se calmó rápidamente. El doctor tenía razón. En el otro mundo, los caballos son muy inteligentes, los caballos adultos tienen una inteligencia comparable a la de un niño de 7 u 8 años, solo que no pueden hablar. Por ejemplo, los caballos de carreras entienden la importancia de la competición e incluso reconocen cuando han perdido. Si la memoria no me falla, en el Autumn Channel Show de 1985, Sembley Rudolph perdió sorprendentemente contra Gallop Dana, que ocupaba el puesto 13. Y luego hizo un berrinche y lloró. Después sería interesante saber si el símbolo del otro mundo, Rodolfo, también lloró, la imagen de un emperador digno llorando. En cualquier caso, dado que los caballos son tan sensibles, Uma Musume debe ser aún más perceptiva. En el futuro, será necesario prestar atención al estado emocional e incluso aprender a controlarlo. Capítulo 42. El motor emperador. Después de un momento de reflexión, Kitahara miró sinceramente al Dr. Kokubo y asintió. Gracias por su orientación, Dr. Kokubo. Lo entiendo. Esta vez, no se apresuró a preguntar por Oguri Cup. Eres un entrenador extraordinario, muy talentoso. Quizás deberías considerar presentarte a los exámenes centrales. Con tu talento, quedarte en Kasamatsu es un desperdicio. El Dr. Kokubo no mencionó a Oguri Cup todavía, sino que ofreció un consejo. Entra pronto a la central. Ahí es donde podrás demostrar tus habilidades. Kitahara pensó por un momento y no ocultó la verdad. De hecho, ya me estoy preparando para los exámenes y aprobé el examen escrito de septiembre. Gracias por su preocupación, Dr. Kokubo. Muy bien. Parece que ese viejo Musaka finalmente te juzgó mal.
No eres un tonto sin ambición, jaja. Con este comentario casual, el Dr. Kokubo reveló por qué se preocupaba tanto por Kitahara. Antes de que Kitahara pudiera expresar su gratitud, el Dr. Kokubo finalmente llegó al tema principal. En cuanto a Oguri Cap, sus habilidades físicas son tan fuertes que me cuesta creer que sea una Uma Musume local. Nunca había visto una Uma Musume local con métricas tan excepcionales. Algunos de sus datos rara vez se ven en Uma Musume central. El Dr. Kokubo mostró una mirada de asombro mientras tomaba una ecografía a color y le indicó a Kitahara. Mira, esta es la ecografía cardíaca de Oguri Cap, no necesitas enfocarte en las imágenes, mira los datos aquí. Señaló unas filas de letras y números en el borde. Estas filas no son importantes. La línea clave es esta. Esta línea representa la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto. En los humanos, suele estar entre 60 y 100. En general, cuanto menor sea la frecuencia cardíaca, especialmente durante el ejercicio intenso, más fuerte será el corazón. En pocas palabras, el corazón debe suministrar oxígeno, nutrientes y otros elementos esenciales al cuerpo. Durante el ejercicio intenso, menos latidos implican menos carga para el corazón, lo que le permite funcionar con mayor eficiencia. Eres un entrenador, debes comprender lo que significa un corazón fuerte y con una frecuencia cardíaca baja. La frecuencia cardíaca de la Uma Musume es diferente a la de los humanos, pero el principio es el mismo. Lo que acabo de explicar también aplica a ellas. La mayoría de las hembras que compiten con caballos de carreras tienen una frecuencia cardíaca de entre 30 y 40. El caso de Oguri Cap es diferente. Su frecuencia cardíaca es de solo 24 a 27. Este tipo de corazón tiene un término específico en medicina, corazón de atleta. Como su nombre indica, es un corazón diseñado para el rendimiento atlético. Ya lo he dicho, es la Uma Musume local más fuerte que he visto. Incluso en la central, sería excepcional. No exagero. Porque la última vez que vi un corazón así fue en una legendaria corredora de caballos, deberías saber su nombre. Ella es Simboli Rudolph, el emperador. Además de un corazón excepcionalmente fuerte, el sistema digestivo de Oguri Cap también es especial. Posee muchas enzimas digestivas de las que carecen la mayoría de las Uma Musume, lo que le permite absorber nutrientes mucho más allá de los niveles promedio. Parece que ya lo sabías. La expresión de Kitahara confirmó al Dr. Kokubo que entendía el significado. Después de explicar pacientemente una larga lista de detalles médicos sobre Oguri Cap, el Dr. Kokubo originalmente quiso dar más detalles, pero al ver la expresión de Kitahara, se dio cuenta de que era innecesario. Claro que Kitahara ya sabía que Oguri Cap poseía el mismo tipo de ingeniero emperador que Simboli Rudolph. La revisión fue solo para confirmarlo. Además, entre esta generación, solo otra Uma Musume tenía un corazón tan poderoso, Cruz de Tamamo. No es de extrañar que sea la rival de Oguri Cap. Hay incluso otros más adelante, como cierto Overlord en Decto. Pero, como en otro mundo no hay Uma Musume como en este universo, el resto de los detalles de Oguri Cap aún necesitaban la cuidadosa explicación del Dr. Kokubo. Después de pensarlo un momento, Kitahara no reconoció directamente la evaluación del Dr. Kokubo. Para ser precisos, conozco la fuerza de Oguri Cap al fin y al cabo, la he visto entrenar y conseguir 10 victorias en 10 carreras. Simplemente no conocía los datos exactos sobre sus capacidades físicas, así que la llevé a un chequeo para brindarle un mejor entrenamiento. Dr. Kokubo, le agradecería que me explicara los resultados de las otras pruebas en detalle. El Dr. Kokubo, siendo responsable, ya había insinuado en la conversación que estaba en buenos términos con Musaka y que estaba cuidando específicamente de Kitahara en su nombre. Así, durante casi un día entero, el Dr. Kokubo y Kitahara discutieron asuntos extensamente, incluso compartiendo el almuerzo y la cena juntos.
El foco principal de la discusión, naturalmente, fue Oguri Cap. El Dr. Kokubo analizó exhaustivamente todas las métricas de Oguri Cap, señalando objetivamente sus fortalezas y debilidades, y combinando sus años de experiencia examinando hembras de caballos de carreras, dio muchas recomendaciones de entrenamiento desde una perspectiva médica. Esto le dio a Kitahara una nueva apreciación por el nivel científico y tecnológico de la gestión de las chicas de carreras de caballos en Japón. Gran parte de lo que explicó el Dr. Kokubo estaba bien estructurado y era clínicamente efectivo, algo que Kitahara anteriormente solo conocía en teoría en su propio mundo. En este mundo, tales conceptos existen principalmente en Europa y América, ocasionalmente en lugares del Pacífico, como Nueva Zelanda. Y en esas regiones, el nivel general de las hembras de caballos de carrera supera consistentemente al de Japón, lo que proporciona un objetivo para que los entrenadores japoneses aprendan y se pongan al día. Kitahara se dio cuenta de que necesitaba ajustar sus métodos de estudio. Al escuchar las pacientes explicaciones del Dr. Kokubo, Kitahara reflexionó. Anteriormente, cuando me preparaba para los exámenes, dependía principalmente de la recopilación de información, un poco como si trabajara a puerta cerrada. También subestimé el nivel de experiencia de Uma Musume en Japón. Si bien el nivel general podría estar por debajo del internacional, existen expertos destacados, como el Dr. Kokubo. Decidió buscar orientación y conectar con estos profesionales. El Dr. Kokubo incluso conocía a su tío Musaka, quien probablemente conocía a muchos otros especialistas y era muy competente. Kitahara prometió en silencio ser más humilde y proactivo en el aprendizaje. Mientras tanto, el Dr. Kokubo elogió en silencio a este joven. Cuando su viejo amigo Musaka le confió su tarea, se preocupó por encontrar la mejor manera de guiar a su sobrino. A menudo había oído a su amigo quejarse de que su sobrino era desmotivado y rebelde. El Dr. Kokubo temía que no comprender al joven pudiera desencadenar una rebelión, desperdiciando esfuerzos y decepcionando a su amigo. Sin embargo, Kitahara superó completamente sus expectativas, tranquilo, competente, experimentado, diligente y ambicioso. Al compartir ejemplos de exámenes a hembras de caballos de carreras, el Dr. Kokubo pensó: un joven tan destacado es raro incluso en la región central. Antes, lo subestimaba. Quizás pueda enseñarle más. Capítulo 43. Esto es lo que se llama una persona profesional. Con algunos planes en su corazón, el Dr. Kokubo cambió lentamente de tema. Lo que mencioné antes, la terapia con aguja Sasa, también se conoce como aguja de bambú o acupuntura Uma Musume. Con el ejemplo que les di, deberían comprender, si la fortuna acompaña, esta terapia puede traer excelentes resultados para una Uma Musume. Pero si la desgracia golpea y, en realidad, la mayoría de las veces es desgracia, podría significar el fin de la carrera de una Uma Musume o incluso de su vida. Yo, junto con otros médicos equinos, no apruebo este tratamiento. Hemos negociado muchas veces con la Asociación de la URA para abolirlo. Pero con esos viejos de la URA suspiró y negó con la cabeza, hablando con suma seriedad. En cualquier caso, pase lo que pase, hay que ser cauteloso, extremadamente cauteloso, con esta terapia. Nunca se es demasiado precavido. Y para evitar llegar a ese punto, uno debe prestar atención a todos los aspectos de la condición de una Uma Musume en la vida diaria. Ya entendí lo poco fiable que es la terapia con aguja Sasa, así como la gran importancia de un buen acondicionamiento para las yeguas. Kitahara sintió en silencio y mantuvo la misma actitud seria que había mostrado mientras escuchaba la guía del Dr. Kokubo antes. Al ver esto, la expresión del médico se suavizó. También sé que no puedo oponerme solo por oponerme. Así que, para reemplazar el tratamiento con la aguja Sasa, he estado investigando otro sistema. Este sistema, en pocas palabras, no es complicado, se trata de dedicar más esfuerzo a cuidarlos antes de que enfermen.
Baños termales, nutrición, descanso, masajes, así como métodos como rodillos de espuma, pelotas de tenis de goma, láminas para fascia, todo esto combinado forma un sistema terapéutico. De hecho, ahora es bastante común a nivel internacional, pero de repente, su expresión se tornó preocupada. Un régimen tan completo requiere no solo la experiencia adecuada, sino también equipo e instalaciones profesionales. El coste de implementarlo es enorme. Ni siquiera la sucursal central cuenta con un sistema tan completo. Además, en comparación con la prevención, la mayoría de la gente confía más en los tratamientos tangibles. Creen que cuando una Uma Musume se lesiona o enferma, tratarla es lo que realmente importa. Pero si se puede prevenir la enfermedad desde el principio, ¿por qué esperar a que ocurra una tragedia? Kitahara coincidió plenamente. Él también creía que la prevención era más importante que el tratamiento. Humildemente dijo: si digo algo incorrecto, espero que me corrija, doctor. Llámame tío Kokobu. Era muy cercano a tu tío, así que es perfectamente lógico que tú también me llames tío. El doctor asintió con una sonrisa. Era evidente que lo apreciaba mucho. Kitahara se enderezó y habló con seriedad. Se dice que el rey Wendewei le preguntó una vez a Bianque, ¿cuál de tus hermanos tiene la mejor habilidad médica? Bianque respondió sin dudarlo, el mayor es el mejor, el segundo es el siguiente, y el mismo es el peor. La razón que dio fue esta: el mayor trata antes de que surja la enfermedad, el segundo trata al inicio, mientras que el mismo trata solo cuando la enfermedad se agrava. Los ojos de Kitahara reflejaban arrepentimiento. Y por eso, la gente creía que Bianjón no podía curar nada, que Bianyan solo pequeñas dolencias, mientras que Bianque, aunque la menos hábil, producía los efectos más visibles, se convirtió en la más famosa. El doctor Kokobu también negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Tienes razón. La mayoría de la gente tiene esa visión miope. Solo ven terapias como la aguja Sasa que crean milagros, o como la cirugía, las inyecciones y los medicamentos pueden restaurar la salud de una Uma Musume. Pero nunca consideran que con una prevención adecuada desde el principio, no tendría por qué sufrir en absoluto. Luego se quedó en silencio. Tras una larga pausa, miró fijamente a Kitahara con ojos solemnes. Kitahara, ya que entiendes la prevención y tienes algunos conocimientos médicos, quiero preguntarte, ¿estarías dispuesta a aprender mi sistema de prevención? Si quieres, lo organizaré todo y te lo enseñaré todo. En cuanto al equipo necesario, puedo intentar proporcionártelo o prestártelo. Kitahara se congeló y luego se sintió abrumada por la alegría. Nunca se había imaginado que simplemente llevar a Aguirre Capi Baunolar a un chequeo le proporcionaría un conjunto de habilidades completamente nuevas. Aunque llamarlo habilidad no era del todo preciso, se parecía más a un método de entrenamiento. Porque en su mundo anterior, la prevención había sido desde hacía tiempo una disciplina sistemática y bien establecida dentro de la ciencia del deporte. Y esto era exactamente lo que más le faltaba a Kitahara. Antes de cruzar la frontera, no era un atleta profesional. Si bien su experiencia en ranchos y clubes le proporcionó algunos conocimientos sobre el cuidado de caballos, entrenar a Uma Musume era fundamentalmente diferente. De hecho, se acercaba más a entrenar atletas humanos. Como no estaba familiarizado con el entrenamiento profesional y su predecesor solo tenía conocimientos a nivel local, Kitahara tuvo que estudiar desesperadamente durante meses solo para mantenerse al día con las necesidades de Oguri Cap. Hacía tiempo que quería encontrar una oportunidad para adquirir más conocimientos de formación profesional. Originalmente había planeado estudiar seriamente con su tío después de transferirse a Central, pero inesperadamente, esta visita al hospital hizo que el doctor Kokobu le simpatizara y le ofreciera orientación directa. Tras un día entero de conversación, Kitahara quedó convencido de que, incluso en todo Japón, el doctor Kokobu era uno de los pocos con tan rica experiencia e ideas tan avanzadas.
Muchas de sus opiniones coincidían con las mejores prácticas internacionales. Kitahara tenía plena confianza en su experiencia. Sin dudarlo mucho, asintió con firmeza. Gracias, tío Kokobo. Estoy dispuesto a aprender, estudiaré con ahínco, por difícil que sea. El Dr. Kokobo asintió con satisfacción. En realidad, debería agradecerle. En su rostro refinado, aunque envejecido, se percibía un rastro de melancolía. A lo largo de estos años, he dedicado un esfuerzo incalculable a estos métodos. He hablado con la asociación URA, con tu sexto tío, con ancianos como Nesei Musaka y Nesei, al menos pueden aceptar mis ideas, pero la URA está llena de viejos testarudos. Si a eso le sumamos la influencia de las arraigadas tradiciones familiares, y hay. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza, y luego cambió de tema. En fin, mi deseo es simplemente que Uma Musume brille en las carreras. Creo que ese deseo es tan sincero como el de cualquier entrenador. Fue precisamente este deseo el que me convirtió en médico de Uma Musume. Dame un poco de tiempo. Prepararé todo el sistema con cuidado y me pondré en contacto contigo por teléfono. Capítulo 44. Primero, demos un paseo por la Academia Central Trasen. Después de despedirse del Dr. Kokobu, Kitahara contactó a Oguri Cap y Bell No Light. Hola señor Kitahara, Oguri tiene la boca llena, así que no puede hablar. Si tiene algo que decir, puede decírmelo a mí. Ah, vale, ya terminó con sus asuntos. ¿Cómo le fue en el examen? Incluso a través del teléfono, Kitahara pudo escuchar claramente la emoción en la voz de Bell No Light, lo que lo hizo sonreír inconscientemente. Ya llevas 2 o 3 días dando vueltas por Harajuku y sigues con tanta energía, ¿eh? Ah, es que nunca había estado en un lugar tan divertido, así que me llena de energía. Y además, cuando todos supieron que íbamos a Tokio, Nones y los demás no paraban de repetir que si íbamos, teníamos que ir a Harajuku. No paraban de hablar de lo divertido que era y de lo rica que era la comida. Oguri y yo llevábamos siglos queriendo venir. Ah, sí, señor Kitahara, ya comió. ¿Quiere venir a Harajuku a comer algo? La voz de Bell No Light se encendió cada vez más. Oguri ya se ha comido todos los puestos callejeros y restaurantes de por aquí. Sabemos exactamente cuáles son buenos y cuáles no. Así que, sea cual sea lo que el señor Kitahara quiera comer o el sabor que prefiera, lo llevaremos al lugar indicado. Restaurantes y cafeterías de Harajuku debe haber al menos 500, si no 1000. En solo 2 o 3 días te los comiste todos. Oguri Cap, ¿desde cuando desbloqueaste en secreto la habilidad comedor competitivo? Aunque ya sabía que Oguri podía comer, su apetito siempre asombraba o aterrorizaba a la gente. En ese momento, Kitahara no pudo evitar quejarse por dentro. Ya cené, no hace falta ir a Harajuku solo por eso. O quizás mañana puedan llevarme. Frotándose la frente sin decir palabra, Kitahara añadió. Piensa seguir comiendo. Si es así, volveré al hotel y te esperaré. Recuerda volver temprano. No le preocupaba ningún peligro al dejar que 2 chicas a caballo deambularan solas por Harajuku. En este mundo, todos adoraban a Uma Musume, y nunca se había registrado ningún incidente en el que alguien intentara hacerle daño. Además, muchos puestos de seguridad pública eran ocupados por las propias Uma Musume. Sus habilidades físicas bastaban para garantizar la seguridad. De hecho, el nivel promedio de seguridad de este mundo era mucho más alto que el de su mundo anterior. Sin mencionar que la propia Oguri Cap era una Uma Musume de primera categoría que portaba el ingeniero del emperador en el pecho. E incluso la aparentemente gentil y adorable Bell No Light poseía un poder comparable al de un héroe de las epopeyas, capaz de levantar montañas. A menos que alguien hubiera perdido completamente la cabeza, nadie se atrevería a meterse con él. Sin embargo, mientras Kitahara se sentía completamente cómodo dejándolos jugar libremente, los dos en el otro extremo de la línea tenían pensamientos diferentes. Kitahara, acabo de terminar de comer.
Esta vez fue la voz de Oguri. Dijiste que los resultados del chequeo eran importantes, ¿verdad? Aunque dijeras que el razonamiento era complicado y que tú lo manejarías, tanto Light como yo queremos compartir la carga contigo. Así que no jugaremos más hoy. Reunámonos para escuchar los resultados primero. Qué considerada y confiable Uma Musume verdaderamente, Oguri Cap era el mejor amigo de un principiante. Suspirando con gratitud, Kitahara decidió no discutir. Está bien, entonces iré a buscarte. Pero a mitad de camino, cambió de opinión. No, de hecho, porque no toman el metro hasta aquí, vengan a la entrada del hotel y luego iremos en metro a la Academia Central Trasen a dar un paseo. Esta vez, la voz sorprendida de Bell No Light se escuchó. Pero ya es un poco tarde, no, si vamos a la Academia Central Trasen tan tarde, no nos quedará la entrada. Kitahara no pensó que eso fuera del todo exacto. Ya era después de la cena, un poco después de las 6, pero no era lo que él llamaría tarde. Además, Musaka Jinjiro le había dado muchos contactos en la Academia Central, como la secretaria de la presidenta, Tazuna Ayakawa. Si de verdad quería entrar, organizarlo no sería ningún problema. Pero Kitahara no tenía prisa por entrar todavía. Nunca dije que entraríamos, explicó con una sonrisa. Debieron haber comido un montón, ¿verdad? Pensé que podríamos caminar un poco para ayudar con la digestión. Y dar unas vueltas por Central Trasen Academy suena como la ruta perfecta para hacer ejercicio después de comer, ¿no? Ya lleváis 2 o 3 días jugando, es hora de venir a echar un vistazo. No hay mejor momento que ahora. Si vamos de noche, puede que os emocionéis tanto que mañana insistáis en entrar y dejéis de pensar en jugar en otro sitio. Kitahara supuso que muchas chicas jinetes todavía estarían entrenando por la tarde o por la noche allí, con sesiones de práctica adicionales y todo. Entonces, una vez que Oguri y Light sintieran esa atmósfera, probablemente se sentirían atraídos, tal vez incluso exigirían entrar a primera hora del día siguiente. ¿Y por qué estaba tan seguro de que habría entrenamiento nocturno? Jeje, ¿de dónde crees que surgió toda esa tendencia de los noctámbulos y no de la Academia Trasen? Pero resultó que toda su explicación fue innecesaria. Ahí vamos a Central Genial, llevo siglos queriendo verlo de todas formas, ya nos lo hemos comido todo aquí, podemos volver a comérnoslo todo antes de irnos, pero primero, vamos a ver Central. Espéranos allí, Kitahara, iremos enseguida. Emocionado, Oguri colgó el teléfono apresuradamente. Aproximadamente una hora después, afuera de la Academia Central Trasen. ¡Wow! ¡Bah! Al contemplar la escena frente a ellos, Aguri Cap y Bell No Light no pudieron contener su asombro. Y no era de extrañar, en comparación con esto, la Academia Kasamatsu Trasen era absolutamente miserable. Allá, tanto las aulas como los dormitorios eran solo bloques de unos pocos pisos, con pintura descascarada en las paredes que daban un aire desolador. Pero aquí incluso el edificio administrativo frontal tenía varios pisos, con el estilo de una torre de palacio, coronado por un reloj que recordaba a una iglesia medieval europea. Bajo la ornamentada campana de bronce de la torre brillaba un radiante escudo escolar en forma de herradura. Todo el edificio irradiaba una sensación de dignidad, grandeza y brillantez que hacía que uno se enderezara instintivamente con asombro. Kitahara sonrió y les dio algunas explicaciones oportunas. La Academia Central Trasen es realmente mucho más avanzada que nuestra pequeña academia provincial. Lo que ves aquí es el edificio administrativo. Más adelante se encuentra el patio central, luego los edificios académicos, y detrás de estos están los campos de entrenamiento. Si no me equivoco, tienen todo tipo de pistas de entrenamiento imaginables, incluso varias de cada una. Además, hay biblioteca, cafetería, gimnasio, enfermería e incluso un instituto de investigación, algo que Kasamatsu no tiene.
Y tanto la envergadura como la profesionalidad del personal aquí son muchísimo mejores que las que teníamos en casa. Entonces, ustedes dos no sienten que tienen que trabajar duro para llegar hasta aquí. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 45. Un accidente. Kitahara los había traído a la Academia Central Trasen con la intención de despertar la motivación en Oguri Cap y Bell No Light, dándoles un objetivo más claro. Para Oguri Cap, por supuesto, no hacía falta ninguna explicación adicional. Como Uma Musume dotada de un talento extraordinario, comprendía fácilmente lo que significaban mejores condiciones de entrenamiento y la existencia de la Academia Central Trasen. Bell No Light era igual. Su talento no se comparaba con el de Oguri Cap, y sus resultados en las dos carreras en las que había participado no fueron tan sobresalientes. Pero como jinete, el instinto de correr era irresistible, ella tampoco rechazaría la atracción de un lugar así. Quizás no pudiera igualar a Oguri Cap en cuanto a habilidad en carreras puras, pero tenía sus propios dones únicos. Por ejemplo, en aspectos técnicos. De hecho, durante el último medio año, además de los entrenamientos y las competiciones, Kitahara había notado ocasionalmente que Bell No Light pasaba su tiempo libre visitando tiendas de deportes. Rara vez compraba algo, pero a menudo preguntaba sobre las características, ventajas y desventajas de los productos. Parecía que estudiaba seriamente el aspecto técnico. Y como la academia de más alto nivel en Japón, la experiencia tecnológica de Central Trasen era insuperable. Allí trabajaban numerosos profesionales, incluyendo a Uma Musume, con amplia experiencia en investigación técnica. Si Bell No Light realmente quería seguir ese camino, esta era sin duda la mejor opción. Kitahara creía que ofrecer sugerencias y orientación según los talentos naturales de cada yegua de carreras era la mejor manera de ayudarlas. Entonces, esperaba ansiosamente las respuestas de Oguri Cap y Bell No Light. Pero justo cuando lo miraban con entusiasmo, listos para hablar, sucedió algo inesperado. Allá Oguri Cap se quedó paralizada de repente, su expresión cambió por la sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, su mirada se agudizó. Como si estuviera en una pista de carreras, una aura abrumadora brotó de todo su cuerpo. Por un instante, fue como si fuera una heroína de un apasionado anime, cargando energía antes de una batalla decisiva. Su repentino cambio sorprendió tanto a Kitahara como a Bell No Light. Por un instante, Kitahara incluso pensó, habría visto a Oguri Cap a una poderosa Uma Musume después de todo, antes en el coche, cuando Tamamo Cross la había desafiado, Oguri Cap había reaccionado con la misma aura feroz. Pero rápidamente se dio cuenta de que estaba equivocado. Sin decir palabra, Oguri Cap salió disparado de su lado con una velocidad asombrosa, como si estuviera en medio de una carrera muy importante. Su repentina carrera provocó una fuerte ráfaga de viento, lo que obligó a Kitahara y Bell No Light a protegerse la cara mientras giraban hacia la dirección en la que ella había salido corriendo. Oguri Cap. ¿Ella qué pasa? Confundidos, los dos intercambiaron preguntas sobresaltadas. En el momento siguiente, ambos vieron la razón. Bell No Light dejó escapar un grito, con la mano temblorosa mientras señalaba. Allí hay dos pequeñas Uma Musume. La expresión de Kitahara se endureció. No dijo ni una palabra, pero comprendió por qué estaba alarmada. La Academia Central Trasen estaba rodeada de altos muros exteriores. Debido a la extensión del campus, los muros se extendían a lo lejos, desde la puerta principal, apenas se veían las esquinas donde giraban. La dirección hacia la que había corrido Oguri Cap era la esquina más a la derecha de la pared. Allí, precariamente encaramada en la cima, estaba una diminuta Uma Musume, no mayor que una niña de 7 u 8 años. Claramente, aún estaba lejos de alcanzar su pleno desarrollo. Y por eso, su sentido del equilibrio era inmaduro.
Incluso recostada en lo alto del muro, su pequeño cuerpo se balanceaba peligrosamente, como si pudiera caerse en cualquier momento. Peor aún, la parte superior de su cuerpo colgaba fuera del muro, y sus dos pequeños brazos se estiraban hacia abajo, agarrando a otra pequeña yegua que colgaba debajo. Por eso Oguricap había corrido de repente. Si alguno resbalaba, ambos caerían. Al ver esto, Kitahara y Bell No Light instintivamente comenzaron a correr en esa dirección también. Justo cuando Bell No Light empezó a gritar "Oye", Kitahara la interrumpió bruscamente. SHH, no tan fuerte. Si los asustas, podrían soltarse y caerse. Al darse cuenta de inmediato, Baunolat se mordió el labio con fuerza, con los ojos fijos en las dos niñas mientras corría. Pronto, Kitahara se quedó atrás. Después de todo, un humano nunca podría aspirar a igualar la velocidad de una Uma Musume. Pero a pesar de su advertencia, las dos pequeñas caballitos ya habían notado que alguien corría hacia ellas. Por los pasos de Oguricap. Para este viaje a Tokio, Oguricap llevaba las zapatillas rosas con gatitos que Kitahara le había regalado. Eran más informales que las zapatillas de carreras profesionales y, por supuesto, no tenían herraduras. Aún sin herraduras, la carrera a toda velocidad de Oguricap produjo un potente estruendo. En la tranquilidad de la noche, con pocos transeúntes cerca, el golpeteo de sus pasos y la ráfaga de aire eran nítidos. Incluso desde cientos de metros de distancia, Kitahara pudo ver a las dos pequeñas Uma Musume entrando en pánico mientras Oguricap se acercaba. La que estaba en la pared apretó con fuerza, levantando a la niña que colgaba. Pero perdió el equilibrio al intentar mantenerse en pie. La que colgaba abajo pateaba frenéticamente la pared con sus cortas piernas, como un nadador remando. Oigan, 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 no intentamos atraparlos, solo somos transeúntes preocupados por si se caen. Kitahara quiso gritar, pero se tragó las palabras, temeroso de asustarlos aún más. Al mismo tiempo, maldijo por dentro. ¿Qué pasa con esta academia? ¿Cómo es posible que unas Uma Musume tan pequeñas se queden solas, intentando escalar paredes aunque sean fuertes? Siguen siendo niñas y si se caen de verdad, ¿quién puede garantizar que no pasará nada? Y justo en ese momento, desde el interior de las paredes de la academia, otro sonido. El rápido golpeteo de los pies a una velocidad casi idéntica al sprint de Oguricap. Kitahara se quedó paralizado por la sorpresa. En ese momento, Oguricap estaba corriendo a toda velocidad, su velocidad límite, unos 18 metros por segundo. Que alguien dentro de los muros hiciera el mismo sonido significaba que estaba corriendo igual de rápido. Solo podía ser otra yegua. Ningún humano podría alcanzar esa velocidad. Y a tal velocidad podría ser ella. Un destello verde cruzó la mente de Kitahara, junto con el pensamiento de que uno de sus deberes era precisamente garantizar la seguridad de la academia. Justo cuando ese pensamiento se formaba, la escena en lo alto del muro cambió de repente. Es la señorita Tazuna N. No. Kitahara escuchó el grito de pánico de la niña en la pared. Pero en el susto, perdió el equilibrio. Sus manos resbalaron. Y las dos pequeñas caballitas cayeron desde la pared hacia el exterior. Nunca tocaron el suelo. Oguricap, corriendo a toda velocidad, llegó justo a tiempo, sus brazos se dispararon hacia arriba para atraparlos a ambos de manera segura, uno en cada mano, en el último instante. Capítulo 46, Enfermería. Unos segundos después de que Oguricap atrapara a las dos pequeñas niñas caballo. Están bien, se cayeron y se lastimaron. Una voz de pánico surgió del interior del muro, y al instante siguiente, una figura verde apareció sobre él. Ja ja ja, oh Oguri, esos dos niños no están heridos, ¿verdad? A decenas de metros de distancia, a lo largo del muro, Bell No Light corría hacia ellos, jadeando con dificultad mientras preguntaba.
Ja 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 Oguri captó aún más atrás, Kitahara apenas podía articular sus palabras, estaba sin aliento. Deberían estar bien. A pesar de haber corrido a toda velocidad, Oguri Cap solo respiró profundamente una vez antes de que su respiración volviera a la normalidad. Mirando a las dos caballitas en sus brazos, sonrió y las depositó con cuidado en el suelo. No se han hecho daño, ¿verdad? Las dos pequeñas caballitas estaban visiblemente conmocionadas, aturdidas por unos segundos después de ser colocadas en el suelo, luego asintieron juntas. Estamos bien, no me lastimé, gracias, hermana mayor. Yo también estoy bien, gracias, hermana mayor. Le dieron las gracias al unísono. Oguri Cap volvió a sonreír y asintió, estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió una ligera brisa a su lado, como si algo hubiera aterrizado. Instintivamente giró la cabeza y vio que la figura verde que había notado antes acababa de aterrizar a su lado. Muchas gracias, si no fuera por ti, estos dos niños podrían haber resultado heridos. Con el rostro lleno de miedo persistente, la figura verde juntó las manos y luego hizo una profunda reverencia a Oguri Cap. Aunque es un poco presuntuoso, por el bien de los niños, permítame llevarlos a la enfermería para un chequeo. Y esos dos de ahí son tus amigos, si te conviene, podrían venir los tres conmigo, se irguió, mirando a Bell Nolight y a Kitahara mientras llegaban uno tras otro. Oguri Cap no respondió. En cambio, apretó los labios, mirando fijamente la figura verde frente a ella. ¿Qué es esto, este sentimiento? De la otra mujer, sintió un aura extraña e indescriptible. No podía expresarlo con palabras. Tan rápido, pero no como una Uma Musume, tan extraño. Eso era todo lo que podía pensar. A estas alturas, Baunolight ya los había alcanzado. Gracias a Dios esos dos niños están bien, me siento muy aliviada. Aunque su talento no era de primera, seguía siendo una Uma Musume. Tras recuperar el aliento unos instantes, ya podía hablar con normalidad. Pero Kitahara no tenía esa resistencia. Jadeó un buen rato antes de que su mente nublada se aclarara lo suficiente como para formar algunas palabras. Jajajaja, señorita Tazuna, primero llévelos a la enfermería. Yo conozco la academia, vendremos luego. La figura verde que había bajado de la pared era, por supuesto, Tazuna Ayakawa, secretaria del presidente de la academia Trasen Central. Le sorprendió un poco que este joven desconocido la reconociera de inmediato. Pero, preocupada por el estado de las niñas, no le dio demasiada importancia. Dio un paso al frente y tomó a una de las niñas en cada mano. Los dos pequeños sabían claramente que escalar el muro no solo era peligroso, sino que también iba contra las reglas de la escuela, y obviamente reconocieron la identidad de Tazuna, porque encogieron la cabeza, fruncieron los labios y no dijeron nada, luciendo aterrorizados. Como este caballero conoce el camino a la enfermería, los llevaré primero, dijo Tazuna sin dudar. Avisaré a seguridad. Después, ustedes tres pueden ir directamente a la enfermería. Después de irse, Kitahara se tomó un tiempo para calmar su respiración, luego recordó el diseño de Trasen Central y tomó la iniciativa hacia la puerta principal. Vamos a verlos. En el camino, discutieron lo que acababa de suceder. Estuvo tan cerca, menos mal que estuvimos allí para salvar a esos niños, dijo Baunolight con miedo persistente. Si no hubiéramos estado, podrían haber resultado heridos. Kitahara pensó un momento. No necesariamente. Esa señorita Tazuna es la secretaria del presidente. No ignoraría a dos niños pequeños. Probablemente los vio antes, pero se quedó callada para no asustarlos, planeando intervenir una vez que bajaran sanos y salvos por el muro. Después de todo, con su físico de chicas aficionadas a los caballos, escalar una pared no es un gran problema, incluso si aún son jóvenes. Oguri Cap y Baunolight se quedaron paralizados. Oguri,
en particular, bajó sus largas orejas hacia adelante después de un rato. Esa era la señal de desánimo de Uma Musume. En el juego, cuando una jinete corría una carrera en estado de absolutamente sin motivación, así era exactamente como se veía, desplomada y sin vida. Entonces, hice algo mal. Si no hubiera corrido tan fuerte, no habrían entrado en pánico ni se habrían caído, se culpó Oguri Cap. No me parece justo, la consoló rápidamente Bao No Light. Pase lo que pase, solo intentabas ayudar. ¿Cómo podría estar mal? Luego cambió de tema deliberadamente. Bueno, me pregunto cómo estarán esos dos niños ahora. Cierto, Oguri, cuando los atrapaste, les preguntaste sus nombres. Sus nombres no lo creo. No tuve la oportunidad. Oguri Cap negó con la cabeza y miró a Kitahara. ¿Lo sabes, Kitahara? Tal vez. Tras las palabras de Bao No Light, Kitahara recordó sus apariencias y atuendos. Algo en ellos le resultaba familiar y tuvo una vaga suposición. Pero si realmente eran esas dos yeguas, deberían haber estado en su forma adolescente y completamente desarrollada, según la historia original. Ahora, sin embargo, parecían pequeñas lolis. No estaba del todo seguro. No estoy muy segura, dijo Kitahara tras dudar un momento, encogiéndose de hombros. Lo sabremos cuando preguntemos en la enfermería. Cuando los tres llegaron a la enfermería, se encontraron con Tazuna, que llevaba a las dos pequeñas muchachas a caballo. Sin dudarlo, Kitahara rápidamente confirmó sus apariencias y atuendos nuevamente. La que estaba acostada encima del muro tenía un bonito pelo corto de color castaño, orejas largas y cola del mismo color, dos aretes dorados en su oreja derecha, dos verde esmeralda en la izquierda y una pequeña corona rosa en su cabeza. La que había estado colgando tenía cabello castaño claro, pero con una llamativa raya de color blanco rosado pálido en su flequillo, y un peculiar aoje de color blanco rosado pálido que sobresalía como un. Si ignoraba sus cuerpos de loli y solo miraba sus caras, entonces, efectivamente, las dos eran. Mientras Kitahara todavía pensaba, Tazuna habló en voz baja. Ya veo que vinieron los tres. Por favor, esperen aquí un momento mientras los acompaño a su dormitorio. Dile adiós al tío y a las dos hermanas mayores ahora, T.M. Opera o Meiso Doto. Efectivamente, eran T.M. Opera o y Meiso Doto. Capítulo 47, Plan de reclutamiento. Kitahara se emocionó tanto que olvidó responder a las despedidas de las dos pequeñas. No fue hasta que Oguri Cap y Bao No Light se lo recordaron que se dio cuenta de que Ayakawa ya se las había llevado. ¿Por qué estoy tan desorientado en un momento como este? Qué oportunidad tan perfecta para secuestrarlos, reclutarlos. Kitahara, ¿por qué estaba soñando despierta hace un momento? Preguntó Oguri Cap. Nada, dijo Kitahara negando con la cabeza, fingiendo despreocupación. Vamos a sentarnos un rato en la sala de espera junto a la enfermería. Reprimiendo sus emociones internas, caminó hacia la sala de espera y de repente le resultó difícil no reírse. La razón de su emoción fue que no esperaba encontrarse hoy con dos chicas caballos de primera clase en sus formas loli, T.M. Opera o y Meiso Doto. En otro mundo, ambas eran chicas yeguas de primer nivel, brillando tan intensamente entre otras estrellas de élite que no podían ser ignoradas. T.M. Opera obtuvo un récord de 26 carreras, 14 victorias y su peor resultado fue solo el quinto lugar. Dominó las carreras clásicas, ganó la triple corona de otoño, logró 7 victorias G1, permaneció invicta en 2000, se convirtió en el caballo del año, rompió récords de premios y entró en el Salón de la Fama. Podía competir y ganar sin necesidad de látigo, victorias completamente automáticas. Incluso en el Arima King en 2000, cuando estaba rodeada y su jinete casi se había dado por vencido, encontró el único camino hacia la victoria por sí sola, rompió el cerco y reclamó el campeonato. Verdaderamente el señor del fin del siglo.
Lo que es aún más absurdo es que, a pesar de haber acumulado tal brillantez, el valor inicial de TM Opera fue menos del 1% de su dinero total en premios, y su equipo de entrenamiento estaba formado por novatos que no sabían nada sobre carreras. Una estrella como esta no podía dejar de brillar. En cuanto a Meiso Dotto, su récord también fue impresionante, 27 carreras, 10 victorias. Pero lo que dejó una impresión más profunda en Kitahara y lo hizo reír no fueron sus victorias, sino su mala suerte. Proviene de la suerte invertida de TM Opera O. 5 enfrentamientos, 5 derrotas ante TM Opera O, quedando siempre segunda. Incluso aquellos no familiarizados con las carreras de caballos podían entender que Meiso Dotto fue extremadamente memorable. Enfrentarse a una campeona de la talla de TM Opera O y quedar segunda repetidamente demostraba que estaba a su altura. El 24 de junio de 2001, finalmente logró vencer a Tiama Opera O una vez, pero quedar repetidamente en segundo lugar evocaba el inevitable suspiro, realmente había tenido mala suerte. Por esto, muchos aficionados le pusieron un apodo, vicepresidente ejecutivo de fin de siglo. ¡Qué coincidencia! Paseando por aquí con Oguri Cup y Bell No Light, se topó con TM Opera O y Meiso Dotto. Mientras esperaba afuera de la enfermería a que Hayakawa regresara, Kitahara pensó de manera divertida, ¿será que el destino ya estaba decidido en ese momento que estos dos se enfrentarían más tarde? De hecho, si se hablaba del destino, Oguri Cup y TM Opera O tenían alguna conexión. En el otro mundo, Oguri Cup no pudo participar en la serie clásica del Derby de Tokio debido a las reglas de la JRA. Como resultado, TM Opera O fue uno de los beneficiados gracias a la intervención de Seguchi Tobu, entrenador de Oguri Cup, quien apoyó su inscripción tardía y le permitió conseguir su primer campeonato G1. Kitahara no pudo evitar mirar a Oguri Cup y Bell No Light estaban charlando y, coincidentemente, su tema era TM Opera O y Meiso Dotto. Al notar su mirada, Oguri Cup se detuvo y preguntó: Kitahara, ¿has oído hablar de esos dos niños? No, dijo Kitahara, negando con la cabeza. ¿Por qué? Oguri Cup se quedó pensativo. No puedo evitar sentir curiosidad por esa niña con aretes. Mi intuición me dice que, aunque ahora es joven, definitivamente se volverá muy fuerte una vez que esté completamente desarrollada. Haciendo los cálculos, parecía que sus edades coincidían perfectamente con la cronología del otro mundo. Oguri Cup nació en 1985, mientras que TM Opera O y Meiso Dotto nacieron en 1996, con una diferencia de 9 años. Esto significaba que, en este mundo, cuando Oguri Cup era una adolescente activa yegua, las otras dos todavía eran lolis de 7 u 8 años. Esto indicaba que si uno quería reclutar chicas jinetes, el momento oportuno era crucial. Las generaciones más antiguas ya estaban completamente desarrolladas, pero las siguientes generaciones podrían no estar listas aún, posiblemente sin entrenadores, haciendo el reclutamiento mucho más fácil. Cuanto más tarde, más fácil. TM Opera O y Meiso Dotto aún eran pequeñas lolis. Mi enfoque no necesita limitarse a las Uma Musume activas, no debe limitarse a las activas. Las próximas generaciones, incluso las posteriores, las quiero todas. Pensar en las innumerables chicas talentosas que practicaban equitación hizo que Kitahara se sintiera cada vez más inquieto y quisiera ir a ver a las pequeñas Uma Musumes que podrían estar en la academia. Sin embargo, el cielo vespertino fuera de la enfermería le recordó que era tarde. Si él, un hombre adulto, intentara buscar a las pequeñas Uma Musumes en los dormitorios ahora, probablemente lo confundirían con un pervertido y lo enviarían a la policía. Ser aniquilado en el lugar también era una posibilidad. Además, Hayakawa, que acababa de llevar a TM Opera O y Meiso Dotto de regreso al dormitorio, regresó afuera de la enfermería en ese momento. Capítulo 48. Y dices que no eres una Uma Musume. En el momento en que Kitahara y los demás llegaron, Tasuna Hayakawa hizo una profunda reverencia. Muchas gracias por su ayuda. Si no hubiera actuado a tiempo, esos dos niños podrían haber resultado gravemente heridos.
Enderezándose, se llevó la mano al pecho, todavía conmocionada, su rostro tranquilo y hermoso se llenó de alivio. Afortunadamente, después de que el médico los revisara, están bien. Solo un poco asustados es un gran alivio, un gran alivio. Kitahara, conociendo el pasado de Tazuna Ayakawa en otro mundo, entendió por qué estaba tan ansiosa y casi temerosa, y quiso decirle algo tranquilizador. Sin embargo, alguien habló más rápido que él. Lo siento. Fui demasiado imprudente. Oguri Cap se puso de pie, con expresión de disculpa, y hizo una profunda reverencia. Kitahara me dijo que debías cuidarlos dentro de la academia. Si mis pasos no hubieran sido tan fuertes, no se habrían asustado y no se habrían caído. Entonces, todo es culpa mía. Kitahara y Bell No Light se sorprendieron con la disculpa de Oguri Cap, no se la esperaban y dijeron al unísono, Oguri. Tazuna Ayakawa, después de la sorpresa inicial, habló con admiración. Así que fueron sus pasos los que oímos antes, señorita Uma Musume. ¡Qué pasos tan rápidos en la pista! Hizo una breve pausa y luego sonrió. Los últimos 3 furlongs podrían alcanzar los 18 metros por segundo, es una velocidad impresionante. Oguri Cap se congeló por un momento, mientras Bell No Light decía felizmente. Sí, la velocidad de Oguri es realmente rápida. Kitahara, sin embargo, se quedó estupefacto. Con solo oír pasos, pudo calcular la velocidad de los últimos 3 furlongs y acertó. Habiendo entrenado y competido con Oguri Cap durante todo este tiempo, él sabía su velocidad actual de 3 furlongs, coincidentemente exactamente la que Tazuna Ayakawa acababa de estimar. Ahora estaba aún más seguro, Tazuna Ayakawa era definitivamente el legendario Tokino Minoru. Solo una Uma Musume de nivel legendario podría juzgar la habilidad de otra Uma Musume solo por sus pasos, incluso estimando números precisos. Y dado que sus movimientos dentro de la academia habían sido similares a los de Oguri Cap, demostraba que ella también era capaz de esa velocidad. Parece que en el juego, Tazuna Ayakawa incluso había atrapado al veloz Taiki Shuttle intentando escapar. Taiki Shuttle era famoso como el rey de las distancias cortas, con 11 victorias en 13 carreras de velocidad. Poder alcanzar a una yegua tan destacada o, incluso lo suficiente como para asustarla hasta hacerle perder su compostura innata. Tazuna Ayakawa, todavía dices que no eres una Uma Musume. Kitahara analizó esto en silencio pero no dijo nada. Después de todo, Tazuna Ayakawa actualmente no tenía orejas largas ni cola, y parecía una hermana mayor gentil y tranquila. Además, después de llegar a Tokio, Kitahara revisó casualmente su información y no encontró ninguna mención de que ella fuera una Uma Musume, lo que indicaba que incluso si lo fuera, tenía razones para mantenerlo en secreto. En ese caso, no había necesidad de avergonzarse tratando de revelarlo. Sin embargo, no todos fueron tan comedidos como Kitahara. Tú también eres muy rápido. Después de recibir el elogio de Tazuna Ayakawa, Oguri Cap parecía inusualmente pensativo. Nunca había visto a un humano tan rápido, pero no eres una Uma Musume. La mente de Kitahara se agitó. Si Oguri Cap decía que era rápida, entonces claramente, incluso entre Uma Musume, la velocidad de Tazuna Ayakawa era de primera, lo que demostraba aún más su identidad. Bell No Light también se sorprendió. Esta hermana es rápida, pero en realidad no es una Uma Musume. Porque estaba justo al lado de esos 2 niños. Sin dudarlo, Tazuna Ayakawa se ajustó el sombrero en la cabeza y sonrió suavemente. Y cuando los vi casi caer, me puse demasiado nerviosa y probablemente desaté todo mi potencial. Por eso la señorita Uma Musume pensó que era rápido. Incluso los humanos, cuando superan sus límites, pueden alcanzar velocidades inesperadas. Con esa explicación, mitad disculpa, mitad tapadera, giró su tono alegremente. En cualquier caso,
quienes realmente deberían disculparse o reflexionar son los profesores de los niños. Ella parecía preocupada. No son de la Academia Central Trasen, sino de la Escuela Primaria Femenina Yusun de Hokkaido y de la Escuela Primaria Femenina Yusun Internacional de Tokio. Originalmente estaban de visita bajo la supervisión de sus instructoras. Hokkaido TM Opera O nació en Hokkaido, si mal no recuerdo, en la granja Kisekyusa de la ciudad de Urakawa. En cuanto a Meiso Dotoshi, como en otro mundo, nació en Irlanda, tiene sentido que asista a una escuela primaria internacional. Kitahara comparó recuerdos en silencio, mientras Tazuna Ayakawa continuaba preocupándose. La verdad es que no sé en qué estaban pensando sus instructores al dejar que niños tan pequeños se alejaran. Y el resultado, uno corrió a ver la ópera, el otro a un santuario. De verdad que no lo entiendo. En fin, mañana lo hablaré con la junta y me aseguraré de que su instructor sea disciplinado. Su expresión se volvió seria. Uno fue a ver la ópera, otro al santuario. El primero fue sin duda TM Opera O, cuya habilidad en el juego es baila para victoria y que, como es característico de él, ama la ópera. Entonces Meiso Doto fue al santuario. ¿Qué conexión tiene con un santuario? Ah, cierto, por su entorno, ella siempre se sintió desafortunada, lo que la llevó a tener un vínculo estrecho con Fukukitaru, por lo que su interés en los santuarios ahora no es sorprendente. Tazuna Ayakawa expresó algunas quejas, su expresión se suavizó gradualmente, luego pareció recordar algo y volvió a inclinarse. Está bien, todavía no me he presentado formalmente. Ella sonrió suavemente. Me llamo Tazuna Ayakawa. Soy la secretaria del director del Centro de Entrenamiento de Niñas Yusun Central, comúnmente llamado Central Trasen. Suelo asistir al director y a los entrenadores en su trabajo. Es un placer conocerlos a los tres. Ella caminó hacia adelante, sonriendo, y extendió su mano, estrechando las manos de Kitahara, Oguri Cap y Bell No Light por turno. Hola, me llamo Kitahara Ho y soy entrenador de la Academia Kasamatsu Trasen. Vine a Tokio para que estas dos Uma Musume descansen y también para visitar la Academia Central. Hola, soy Oguri Cap, Uma Musume de Kitahara. Hola, Tazuna-san. Soy Bell No Light, también Uma Musume de Kitahara. Mientras se estrechaban la mano, se presentaron con naturalidad. Entonces, usted es el señor Kitahara que mencionó el señor Ropei. Después del apretón de manos, Tazuna Ayakawa sonrió cálidamente. No me extraña que el señor Kitahara actuara como si me hubiera reconocido antes. Al ver el excelente desempeño de Oguri Cap y Bell No Light, es fácil imaginar que el señor Kitahara es un entrenador experto. Kitahara se sintió conmovido. Su tío no solo se había comunicado con el Dr. Kokobu, sino que también había hablado con Tazuna Ayakawa, se sentía sinceramente agradecido. Capítulo 49, así que mi viaje fue en vano. Conmovido, Kitahara habló humildemente. Ya son excelentes por sí solos, solo hice un trabajo de apoyo menor. Es usted muy modesto, señor Kitahara. Después de un intercambio cortés, Tazuna Ayakawa levantó su mano derecha y miró el reloj en su muñeca. Zurda. La historia original no enfatizó este detalle. Kitahara notó que llevaba el reloj en la muñeca derecha. Ya es tarde, dijo, mirando la hora. Se rozó la mejilla con la mano derecha y adoptó una expresión pensativa. ¿Puedo preguntar, señor Kitahara, se ha alojado en un hotel con Oguri Cap y Bell No Light estos últimos días? Sí, cerca de la estación de Fucho. Está cerca del autódromo de Tokio, así que pensé en llevarlos allí si teníamos la oportunidad, explicó Kitahara con naturalidad. Un hotel cerca de la estación de Fucho. Tazuna Ayakawa asintió, pero luego frunció el ceño, preocupada. Los hoteles de allí no son baratos, apretó los labios ligeramente, como si reflexionara sobre algo. Al ver esto,
Kitahara pensó que estaba preocupada por los gastos, así que sonrió, los gastos no están tan mal. Ambos lo han hecho muy bien, ganando más de 10 carreras en los últimos 6 meses. Gracias a ellos, mis bonificaciones de entrenador tampoco están mal. Además, como estamos en Tokio, no tendría sentido escatimar, alojarse en un lugar cómodo está bien. Sin embargo, Tazuna Ayakawa no quiso decir eso en absoluto. Tiene usted una excelente Uma Musume, señor Kitahara. Sonrió con ironía. Pero, señor Kitahara, me malinterpretó. Tengo una idea, o mejor dicho, una sugerencia. Si planeas explorar la academia estos días, quizás podrías quedarte en mi casa. Mi residencia es bastante grande, así que hay mucho espacio. ¿Qué te parece? Al principio, Kitahara pensó que se refería a su casa personal y dudó. Después de todo, Oguri Cup y Bell No Light podrían quedarse sin problemas, pero para él, como hombre, acompañarlos podría ser un poco incómodo. Pero pronto se dio cuenta de que Tazuna Ayakawa no lo decía en serio. En el tren, Kitahara reflexionó. Ya veo, Tazuna-san posee muchas propiedades. Anteriormente, Tazuna Ayakawa había explicado lo que quería decir con quédate en mi casa. Poseía varias propiedades y vivía en uno de los apartamentos, mientras que los demás estaban casi siempre alquilados. Muchas de las habitaciones libres estaban completamente amuebladas, así que podía recibir amigos en cualquier momento. Estos eran detalles que no estaban presentes en el original y Kitahara los consideró cuidadosamente. Tazuna Ayakawa explicó más detalladamente. En realidad no es realmente mío. Por un breve momento, un destello de profunda tristeza cruzó sus ojos, pero al instante siguiente, volvió a sonreír suavemente. Un anciano se los dejó a un amigo. Ese amigo suele estar ocupado, así que me encomendó su gestión. No tengo mucho tiempo, ya que debo ocuparme de asuntos de la academia. Por suerte, la empresa de administración de apartamentos de allí es confiable, así que solo la gestiono de nombre. Hay muchas habitaciones libres, y el señor Rockpay me confió su cuidado, así que alojarse allí está perfectamente bien. Tras escuchar la explicación, Kitahara aún no comprendía del todo el origen de sus propiedades, pero decidió dejarlo de lado. Pensó un momento y cambió de tema. Entonces te haremos perder el tiempo. Después de un comentario cortés, Kitahara preguntó. Ya mencionamos nuestra visita. Como eres profesional, Tazuna-san, ¿tienes alguna sugerencia para visitar la Academia Central Trasen? Tazuna Ayakawa pensó detenidamente. Ya he recibido visitas como tú. Normalmente, yo o las chicas del consejo estudiantil organizamos las visitas. Si hay chicas disponibles, incluso podemos organizar carreras temporales por parejas o pequeñas carreras de intercambio. En ese caso, muchas chicas vendrán a verlas. Eso funciona, dijo Kitahara, alegrándose. Quería que Oguri Cup y Bell No Light vieran la excelencia de Central. Había pensado en tours y carreras en pareja, pero no quería molestarte. Como ya se ha hecho antes, me tomaré la libertad. Si hacemos carreras por parejas, ¿qué chicas participarían? Kitahara esperaba con entusiasmo que hubiera nombres famosos. Sin embargo, Tazuna Ayakawa respondió de manera diferente. Los tours y las rutas en pareja están bien, confirmó, sonriendo y negando con la cabeza. Pero comparado con otros visitantes, eres un poco diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Kitahara, desconcertado. Usted, señor Kitahara, es excelente, y también lo son Oguri Cup y Bell No Light. Tazuna Ayakawa dijo sinceramente. Creo que podrías ir directamente a la junta o consultar primero con el consejo estudiantil sobre las transferencias. Con las habilidades de estas dos jinetes, mantenerlas en una academia local sería un desperdicio, y lo mismo aplica para ti, señor Kitahara.
Según las normas de la URA, se necesita aprobar un examen para ingresar a Central, pero la transferencia de Augury Cap y Bell No Light no debería ser un problema. Si solicitas ingreso mañana, incluso podría ser aprobado el mismo día. Con su excelencia, señor Kitahara, aprobar la evaluación de Central es solo cuestión de tiempo. Esta vez. Sus palabras fueron interrumpidas. Pero no fue Kitahara quien interrumpió, aunque ya estaba pensando en negarse. Solo vine a Tokio para evitar al emperador. Si fui a la Academia Central a propósito para transferirme, entonces mis esfuerzos fueron en vano, pensó Kitahara. Fue Augury Cap quien interrumpió. No. Habiendo estado en silencio antes, ahora miró seriamente a Tazuna Ayakawa, con un tono firme. No iré a Central hasta que Kitahara apruebe el examen central. Además, el derby de Tokai es en mayo próximo. Le prometí a Fujimasa en marzo que tendríamos una revancha allí. No puedo romper esa promesa. Así que me niego. Tazuna Ayakawa fue tomada por sorpresa, con expresión nerviosa y confusa. El ambiente se volvió un poco incómodo. Sintiendo la incomodidad, Bell No Light, que había estado callada, levantó la mano y habló tentativamente. Ae Oguri, no te apresures, lo siento, Tazuna-san, Oguri tiene sus razones, es solo que... Tartamudeando, Bell No Light fue interrumpida por Kitahara. Te lo explicaré. Capítulo 50. Soy una persona egoísta. Atrayendo la atención de los tres que estaban a su lado, Kitahara permaneció en silencio por un momento, respiró profundamente y dijo lentamente. Comprendo la amabilidad de Tazuna-san. De hecho, sé muy bien que solo viniendo a Central podrán Augury Cap y Bell No Light desarrollar plenamente sus talentos. De lo contrario, no los habría traído aquí de gira. Con un asentimiento vacilante, Tazuna Ayakawa abrió la boca, aparentemente a punto de hablar, pero se detuvo. Kitahara continuó. Pero ahora no. Augury Cap ya explicó su razón, le hizo una promesa a su amiga. Como mínimo, no se transferirá hasta después del derby de Tokai. Después de decir esto, Kitahara volvió a quedarse en silencio. Después de un rato, al no ver más palabras, Tazuna Ayakawa preguntó vacilante. En ese caso, realmente no hay problema, ¿verdad? El derby de Tokai y el derby japonés se celebran aproximadamente al mismo tiempo, ambos en mayo. Aunque sería una pena que Augury Cap no participara en el derby japonés dadas sus habilidades, la promesa que le hizo a su amiga también es muy importante. La apoyo plenamente. Al escuchar esto, Augury Cap miró a Tazuna Ayakawa con gratitud. Gracias por comprender. MMM. Tazuna Ayakawa asintió a Augury Cap, luego se giró hacia Kitahara, todavía confundida. Pero una vez que llegue a Central, no tendrá ningún problema en asistir al derby de Tokai. Es totalmente posible. Perdón, ya lo dije, interrumpió Augury Cap a Tazuna-san de nuevo, con expresión de disculpa. No iré a Central hasta que Kitahara apruebe el examen. Ya veo, está bien entonces. Una leve sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Tazuna Ayakawa mientras asentía. El vínculo entre ustedes tres es realmente extraordinario. Su expresión contenía un fugaz rastro de nostalgia. En ese momento, Kitahara habló de repente. En realidad, quien debería disculparse soy yo. Por un instante, los tres lo miraron de nuevo. Kitahara. Es señor Kitahara. Señor Kitahara. Todos hablaron al unísono, confundidos. Sé muy bien que, incluso si finalmente me admitieran en Central, incluso si Augury Cap pudiera transferirse en ese momento. Kitahara respiró profundamente y exhaló lentamente, sonriendo irónicamente como Tazuna-san.
Pero transferirse unos meses antes o después hace una diferencia completamente distinta. Las condiciones en Central son incomparables con las de una academia local. El talento de Oguri Cup solo puede desarrollarse plenamente en Central. Y también sé que incluso si va primero a Central, aún puede participar en el Tokai Derby. Pero soy egoísta. No quiero darle Oguri Cup a nadie más. Aunque sea solo por unos meses. No puedo aceptar eso. Al decir esto, Kitahara se preparó para el desprecio. Había dudado y guardado silencio antes porque le preocupaba un posible rechazo. Es simple, impedir de manera egoísta que alguien acceda a un mejor entrenamiento o competencia es un acto vergonzoso por parte de un deportista destacado en cualquier campo. Sin embargo, Kitahara finalmente decidió hablar. Tal vez después de haber estado cerca de estas chicas caballo por mucho tiempo, se sintió cada vez más a gusto y alegre. Eran verdaderamente puras, sin segundas intenciones ni malicia. Incluso Nones, que había intentado excluir a los demás, admitió sus defectos y mostró sinceridad después de que Oguri Cup los impresionara. Lo que más le gustaba a Kitahara era esta pureza. Por esa razón, no quería ocultarles nada a esas chicas tan puras y ecuestres, así que decidió revelarles sus sentimientos egoístas. Entonces, si una Uma Musume escucha esos pensamientos egoístas de mí, ¿cómo reaccionaría? Kitahara nunca había mostrado esta faceta de sí mismo. En ese momento, se sentía extremadamente ansioso y sin saber qué pensar. Sin embargo, pronto se sorprendió al descubrir que las reacciones de los tres que estaban a su lado eran completamente naturales e inesperadas. No quieres entregarme a nadie más. Kitahara piensa lo mismo que yo. Oguri Cup fue la primera en hablar, sorprendiendo a Kitahara. Espera, Oguri Cup, ¿quieres decir que tampoco quieres que vaya con otra persona? Espera, ese tipo de declaración. Kitahara se sintió avergonzado. Desde una perspectiva humana, esto sonaba bastante íntimo. Pero pensándolo bien, acababa de decir lo mismo, así que tenía sentido. Se sintió aún más avergonzado. La respuesta de Oguri Cup fue sencilla. Sí. Kitahara es increíble. Cuando hablé con March y las Nornas, me dijeron que eres la entrenadora más hábil y paciente de Kasamatsu. Tiene sentido. Sea cual sea el problema, siempre puedo confiar en Kitahara. Soy lenta para recordar las cosas, pero Kitahara me explica todo con paciencia, incluso más de una vez. Es realmente impresionante, mucha paciencia. Repitiendo esto, asintió con firmeza, su expresión gradualmente mostraba preocupación. Así que si te dieran a otra persona, no habría nadie que me enseñara a correr, nadie con esa paciencia. Estaría triste. Solo pensarlo me pone tan triste que ni siquiera puedo comer. Kitahara inhaló profundamente. Tan triste como para que Oguri Cup, el rey de la comida, pierda el apetito. Qué pena. Él se rió en secreto. Así que eso es lo que significa, no darle a nadie, una auténtica Uma Musume. En ese momento Bell No Light también se sorprendió. Tan triste como para que Oguri pierda el apetito, eso es demasiado triste. Leyendo la mente de Kitahara como si pudiera, ella se rió. Pero creo que mis pensamientos son similares. Llevo mucho tiempo preocupada. Aunque estemos en el mismo equipo, Oguri es mucho más fuerte que yo. Me preocupaba que Kitahara solo se centrara en Oguri y me ignorara. Oguri Cup y Kitahara hablaron juntos. No, Kitahara no haría eso. Oye, no soy ese tipo de persona, ¿verdad? Después de hablar, ambos hicieron una breve pausa y luego se sonrieron el uno al otro. La sonrisa de Bell No Light se hizo aún más brillante. Entonces rápidamente me di cuenta de que estaba pensando demasiado. Kitahara no solo no me ignoró, sino que también hizo mucho por mí. Sé que,
con mi habilidad, si se tratara de otro entrenador, quizá ni siquiera habría ganado mi primera carrera. Pero con Kitahara, no solo gané, sino que gané 2 veces seguidas. Esto es algo que ni siquiera soñé lograr. Bao No Light se emocionó. Y Kitahara me dio una dirección clara. Cada vez creo más en lo que dijo, que tengo talento no como corredora, como Oguri, sino como técnica. En realidad tengo algo que decirles a ti y a Oguri. Me presenté en secreto al examen de ingreso a la Academia Central Trasen. Aunque aún no he recibido los resultados, estoy segura de que puedo aprobar. Aunque no apruebe esta vez, seguiré intentándolo. Siempre seguiré a Kitahara y Oguri y nunca me quedaré atrás. Kitahara y Oguri Cap se sorprendieron. Kitahara exclamó: examen de pasantía cuando como es que no lo sabía. Oguri Cap miró a Bao No Light con plena confianza. Creo que pasarás, Light. Bao No Light asintió vigorosamente. Sí. Luego se rascó la mejilla tímidamente. Al principio no tenía mucha confianza para pasar y justo me enteré del examen que podía presentar en Kasamatsu. Así que lo intenté en un día libre, no te lo imaginabas, y al principio me daba vergüenza decírtelo. Ya veo, sonrió Kitahara con confianza, extendiendo la mano para acariciar la cabeza de Bao No Light. No te preocupes. Creo en tu talento. Pasarás seguro. Bao No Light asintió con firmeza otra vez, luego tímidamente frotó su cabeza contra la palma de Kitahara. Sonriendo, Kitahara retiró su mano, recordando de repente a Tazuna Ayakawa y sintiéndose un poco apenado, queriendo mirarla. Sin embargo, alguien tiró de su manga. Instintivamente miró y vio a Oguri Cap mirándolo seriamente, para luego bajar levemente la cabeza. Kitahara se quedó atónito por un momento, pero luego no pudo evitar reírse. Entendió lo que Oguri Cap quería decir. Entonces extendió la mano y también le dio una palmadita en la cabeza a Oguri Cap. Verdaderamente puro. Sintiendo el cabello sedoso en su palma, Kitahara se rió en secreto. Tomé la decisión correcta. No importa lo que piense, puedo reconocer a esta Suma Musume pura sin tapujos, sin necesidad de ocultarme como lo haría con los humanos. Después de interactuar brevemente con las dos Suma Musume, al ver sus expresiones de satisfacción, Kitahara sonrió levemente y finalmente miró a Tazuna Ayakawa. La amable dama también sonreía, con las manos entrelazadas como una almohada junto a la cabeza, inclinando ligeramente la cabeza y mirando en señal de felicitación. Todos parecen muy felices. Hagamos que el ambiente actual sea aún más alegre. En realidad, los resultados del examen de ingreso al personal ya están disponibles, simplemente aún no se han enviado a los candidatos. En resumen, felicitaciones, Bao No Light, aprobaste el examen de pasantía. Una vez notificado, puedes presentarte en la Academia Central Trasen cuando quieras. Y, por cierto, Kitahara tenía razón, tienes talento en este aspecto, porque tu resultado en el examen es el primer lugar. Tras anunciar el resultado de Bao No Light, un breve silencio llenó el tren. Entonces, una voz llena de lágrimas de alegría resonó por todo el vagón. Oguri Kitahara Yoso es tan maravilloso, podemos ir todos juntos a Central. Casi inmediatamente, Bao No Light lloró lágrimas de emoción. Felicidades, Oguri Cap abrazó fuerte a su amiga. Es genial, incluso en Central, podemos estar juntas. Pero pronto la atmósfera se volvió un poco incómoda. Oguri, eres demasiado fuerte, suéltame, mis huesos podrían romperse. Después del estallido de emoción, el momento terminó un poco incómodo, pero el estado de ánimo seguía siendo alegre. Kitahara, en medio de la alegría, se sintió un poco desprevenida. Él sabía que las chicas amantes de los caballos casi nunca mentían, por lo que todo lo que decía Bao No Light era verdad.
lo que significa que realmente se registró en el último minuto sin expectativas, tomó el examen de pasantía y logró el primer lugar entre todos los candidatos. Este examen es de alcance nacional, emitido por Central, y no es menos difícil que un examen de entrenador, posiblemente más competitivo que cualquier carrera de yeguas. Un talento verdaderamente inimaginable. Incluso con comparaciones de otro mundo, aunque había adivinado su talento técnico, nunca imaginó este nivel. Pasar el primer lugar casualmente mientras se había estado preparando desesperadamente fue un poco doloroso. Sin embargo, esto también es bueno. Quizás en el futuro, si Bell Knowlight habla más sobre las ideas avanzadas del otro mundo, quién sabe qué tipo de tecnología oscura podría traer a este mundo. Por supuesto, él también tiene que trabajar duro. Animándose en silencio, Kitahara pensó por un momento y miró a Tazuna Ayakawa. Muchas gracias, Tazuna-san, por compartir esta buena noticia de antemano. En resumen, esa es la situación. Oguri Cap quiere cumplir la promesa que le hizo a su amiga, y yo no quiero entregársela a nadie más. Eso es todo. Así que el asunto del traslado a Central lo podremos discutir más adelante. Mientras hablaba, Kitahara de alguna manera sintió que Tazuna Ayakawa entendería, tal vez incluso apoyaría esta decisión. Efectivamente, con una expresión ligeramente inusual, Tazuna asintió. Un vínculo así es verdaderamente envidiable y es imposible soportar romperlo. Después de decir esto, se quedó en silencio por un momento, luego sonrió suavemente, aunque su tono tenía cierta gravedad. Sin embargo, tengo una sugerencia. El plan anterior para visitar la academia necesitará algunos ajustes. Kitahara se sobresaltó un poco, recordando de repente que su tema inicial había sido la visita a la academia. Tazuna continuó. Sugiero que durante la visita a la academia, y también durante su recorrido por Tokio, el señor Kitahara evite mencionar sus logros, especialmente los de Oguri Cap. Ganar 10 de 10 carreras, incluso a nivel local, ya es un resultado asombroso que demuestra talento. Si la gente de Central se enterara, sin duda no dejarían que una Uma Musume tan talentosa se quedara en una academia local. En especial el presidente del consejo estudiantil, Simboli Rudolph. Se puede decir que es la presidenta más atenta a Uma Musume en la historia del liderazgo del consejo estudiantil, y extremadamente diligente. Todo lo que hace es por el futuro de Uma Musume. Puedo suponer que permitir que un genio como Oguri Cap permanezca en una academia local sería visto por Simboli Rudolph como una irresponsabilidad para su futuro. Intentará por todos los medios traer a Oguri Cap a Central para que reciba un entrenamiento de mayor nivel y un mejor trato. Incluso un retraso de solo 3 meses sería difícil para ella de permitir o aceptar. Y Simboli Rudolph tiene una influencia significativa en la academia e incluso en el mundo de las Amazonas. Pocas pueden ir en contra de su voluntad. En otras palabras, una vez que ella o cualquier otra persona en Central descubra el talento de Oguri Cap, los problemas serán inevitables. En ese momento, el tono de Tazuna se volvió serio. Kitahara se quedó atónito. Espera un momento, ¿no eres tú también de Central? ¿No tienes la misma intención?, quiso preguntar Kitahara. Como si leyera sus pensamientos, Tazuna mostró una suave sonrisa. Yo no soy como ellos. Ella negó con la cabeza y su tono era un poco inusual. Lo que valoro no es eso, es. Ella no terminó la frase y luego cambió de postura. En cualquier caso, el vínculo entre ustedes tres me conmovió. Espero que puedan aceptar mi sugerencia anterior. Al ver que Tazuna no quería hablar más de sí misma, Kitahara asintió y cambió de tema. Entonces, estas consideraciones afectarán la visita a la academia. Sí, asintió Tazuna, con cierta disculpa. Si no mencionamos sus logros, entonces el señor Kitahara es solo un entrenador local, y Oguri Cap y Bell Knowlight son solo Uma Musume locales.
Aunque personalmente no me gusta afrontar esta realidad, lo cierto es que, a nivel local, todavía hay discriminación en el centro y en otros lugares. Su discurso se aceleró. En resumen, si yo dirijo la visita, no habrá problema. Pero en cuanto a las carreras conjuntas, puede que no haya muchas Suma Musume dispuestas a correr junto a las Suma Musume locales. Quizás lo consideren una pérdida de tiempo o, desde la perspectiva de la simplicidad de Uma Musumes, quizás temen desanimar a las chicas del lugar. No es imposible. En el otro mundo, cuando hay una gran diferencia de habilidad, una competidora podría incluso hacer llorar a otra. Para una jinete competitiva, descubrir una brecha de talento podría hacerla rendirse por completo. Kitahara permaneció en silencio, reflexionando. Al ver esto, la expresión de disculpa de Tazuna se intensificó. Sin embargo, haré todo lo posible para encontrar algunas chicas excelentes para carreras conjuntas. Frunció los labios, apretó los puños contra el pecho y se estremeció ligeramente, como para animarse a sí misma. En cualquier caso, no dejaré que el señor Kitahara venga hasta aquí en vano. Al verla así, Kitahara no pudo evitar encontrarla un poco linda y sacudió la cabeza, sonriendo. En realidad, no es tan problemático. No carecemos de la capacidad de entrar a Central. Si queremos ver algo, habrá muchas oportunidades en el futuro. Es cierto, Tazuna también sonrió. Sin embargo, la mente de Kitahara se agitó de repente y reformuló ligeramente. Por cierto, si es posible, podríamos interactuar con la nueva generación de chicas jinetes. No los que están a punto de debutar, sino los más jóvenes, como los dos que conocimos hoy. En su mente aparecieron TM Opera o Imei Sodoto, todavía niñas. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeos. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas.
Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diago. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.